La llave giró con un sonido metálico y final, un chasquido seco que cortó el aire húmedo del lujoso baño de mármol. Sofía golpeó la puerta de caoba maciza, sintiendo la madera vibrar bajo sus nudillos, pero sabiendo que era inútil. «Abran, por favor. Señora Berenice, no haga esto». Su voz se ahogaba en la garganta, mezclada con el llanto aterrorizado de los dos pequeños que se aferraban a su humilde falda de empleada. Valentina temblaba como una hoja, y Mateo, tratando de ser valiente, apenas podía contener un sollozo. Estaban atrapados. La fría y vengativa gobernanta no solo la había encerrado a ella, la simple limpiadora, sino que había condenado a los herederos de la fortuna del monte a la oscuridad. Todo por culpa de un odio que Sofía apenas comenzaba a comprender. El aire se enrarecía y el pánico comenzaba a instalarse como una niebla helada. Afuera, los pasos de Berenice se alejaban, firmes, satisfechos, dejando atrás el eco de la peor pesadilla de una madre. Todo había comenzado apenas unas semanas antes, bajo un cielo que amenazaba con desplomarse sobre los campos de agave de Querétaro. La lluvia caía torrencialmente, convirtiendo el camino de terracería hacia la hacienda San Gabriel en un lodazal. Sofía se aferraba a su pequeña maleta de cartón con el uniforme barato de la agencia de empleos guardado como un tesoro. Era viuda, sin familia, y este trabajo era su única esperanza. Cuando el autobús la dejó en la imponente reja de hierro forjado, sintió un escalofrío que no era solo por el frío. La hacienda era un gigante dormido, hermoso en su arquitectura colonial, pero con un aire de tristeza que se aferraba a los muros de piedra como la hiedra. Apenas puso un pie en el vestíbulo, el contraste la golpeó. Los pisos de mármol brillaban bajo un candelabro de cristal que parecía valer más que su vida entera. El silencio era pesado, casi sepulcral, y entonces, de las sombras, emergió ella. Berenice no era una mujer vieja, pero su rostro estaba tallado en una expresión de perpetuo disgusto. Vestía un traje sastre negro, impecable, y su cabello estaba recogido en un moño tan apretado que parecía doloroso. Miró a Sofía de arriba abajo, sus ojos fríos deteniéndose en las botas enlodadas de la recién llegada. «Llegas tarde», dijo con una voz como el filo de un cuchillo, «y estás ensuciando mi piso. Quítate eso. Aquí la suciedad no es bienvenida, de ningún tipo». Sofía tragó saliva, sintiendo sus mejillas arder por la humillación. Hizo lo que le ordenó, descalzándose en la entrada como una paria. Berenice la condujo por pasillos que parecían laberintos, explicándole las reglas con una dureza militar. No se permitía hablar a menos que se le dirigiera la palabra. No se permitía tocar nada que no fuera estrictamente para limpieza. Y la regla más importante, el ala de los niños y el despacho del patrón estaban absolutamente prohibidos. «El señor Alejandro del Monte está de luto», siseó Berenice. «No tolera ruidos, no tolera errores y, sobre todo, no tolera la incompetencia. Un error y estarás de vuelta en el lodo de donde saliste». Berenice sentía una satisfacción perversa al intimidar a la nueva. Había trabajado para los del Monte durante 15 años. Estuvo allí cuando la señora Isabela, la difunta esposa de Alejandro, aún vivía. Berenice se consideraba la verdadera dueña de esa casa, la guardiana de sus secretos. Odiaba a estas mujercitas que venían de la nada, con sus ojos dóciles y su olor a pobreza. Pero esta, Sofía, tenía algo en la mirada, una serenidad que la irritaba profundamente. Berenice juró para sus adentros que la rompería. No permitiría que nadie, y menos una sirvienta insignificante, alterara el orden que ella había impuesto con tanto esfuerzo en la casa. El dolor de Alejandro le daba poder a ella. El primer encuentro con el patrón fue breve y escalofriante. Alejandro del Monte era un hombre que parecía un fantasma en su propia casa, alto, con facciones que alguna vez debieron ser hermosas.
pero que ahora estaban marcadas por una pena profunda. Estaba en su despacho, rodeado de libros y del denso humo de un cigarrillo. Ni siquiera levantó la mirada del documento que estaba firmando. Berenice ya le dio las reglas, dijo, su voz ronca. Mis hijos son delicados. Desde que su madre murió, no quiero que nada los perturbe. Ocúpese de la limpieza y manténgase invisible. Sofía solo pudo asentir, sintiendo una punzada de compasión por ese hombre roto, un sentimiento que rápidamente guardó. La compasión era un lujo en esa casa, el trabajo era agotador, la hacienda era inmensa y Berenice la seguía como una sombra, buscando el más mínimo error. Un grano de polvo en un jarrón, una huella en el piso. Pero no era el trabajo lo que agotaba a Sofía, era el silencio, un silencio cargado de dolor. No había risas, no había música, solo el tic-tac de un reloj antiguo en el salón principal y el viento que silbaba afuera. Sofía limpiaba habitaciones que parecían museos, llenas de muebles caros cubiertos con sábanas blancas, como si la vida misma se hubiera detenido el día que Isabela murió. Era una prisión de lujo, y ella era solo una prisionera más, aunque con un salario miserable. Fue al tercer día cuando los vio. Mientras limpiaba el pasillo del ala este, escuchó un sonido, un sollozo tan pequeño que casi se confundió con el crujir de la madera. Se acercó a una puerta de roble pesado. La regla de Berenice resonó en su cabeza. Prohibido, pero su corazón, un corazón que había conocido la pérdida, no pudo obedecer. Empujó la puerta con cuidado. Dentro, en un cuarto de juegos lleno de juguetes carísimos y sin usar, estaban ellos, Mateo y Valentina. Tendrían unos 5 años. Estaban sentados en el suelo, abrazados, con los ojos hinchados de tanto llorar. La niñera de turno ni siquiera estaba allí. Berenice las cambiaba constantemente. Los niños se sobresaltaron al verla. «No nos hagas daño», susurró Valentina, escondiendo su rostro en el hombro de su hermano. El corazón de Sofía se partió en 1000 pedazos. ¿Qué clase de vida llevaban esos niños para tenerle miedo a un rostro amable? «No vengo a hacerles daño, mis amores», dijo ella, con la voz más suave que pudo encontrar. «¿Por qué lloran?» Mateo levantó la barbilla tratando de ser el hombre de la casa. «Extrañamos a mamá, y la tía Berenice dice que si lloramos, papá se pondrá más triste y nos dejará». Sofía sintió una rabia fría invadirla. ¿Cómo podía alguien ser tan cruel con 2 criaturas indefensas? Ignorando todas las reglas, Sofía se sentó en el suelo con ellos. No dijo nada durante un rato, solo les ofreció un pañuelo limpio de su bolsillo. «¿Saben?», dijo finalmente, «mi abuela solía decir que las lágrimas son buenas. Limpian el corazón para que pueda entrar nueva luz». Los niños la miraron con curiosidad. En ese instante, tomó una decisión. Agarró una manta de seda del sofá y 2 sillas. «Vamos a hacer algo. Vamos a construir un castillo mágico. Aquí dentro, ningún monstruo puede entrar, ni siquiera la tía Berenice». Por primera vez en lo que pareció una eternidad, una pequeña risa escapó de los labios de Valentina. Se escondieron bajo la manta, y Sofía les contó historias de estrellas que eran los ojos de las mamás cuidando a sus hijos desde el cielo. Les cantó una canción de cuna que su propia madre le cantaba. Era una melodía simple, sobre un colibrí que llevaba sueños buenos. Los niños, hambrientos de afecto, se acurrucaron contra ella. Olvidaron quién era ella y ella olvidó dónde estaba. Por una hora no fueron el patrón y la sirvienta. Fueron solo 3 almas encontrando consuelo en la oscuridad. El sonido de los juguetes siendo usados finalmente rompió el silencio de la hacienda. Era un sonido peligroso, y como era de esperar, el peligro apareció. La puerta se abrió de golpe, revelando a Berenice, con el rostro contorsionado por la furia. «¿Qué significa esto?», gritó, su voz haciendo eco.
Los niños gritaron y corrieron a esconderse detrás de Vincent. Sofía, usted, rata de alcantarilla, ¿cómo se atreve a desobedecer mis órdenes, contaminando a los niños con su bajeza? Sofía se puso de pie, colocando a los niños detrás de ella. Solo estaban tristes, señora. Necesitaban consuelo. Berenice soltó una carcajada seca. Consuelo. Usted no está aquí para dar consuelo. Está aquí para trapear. Salga de aquí, ahora. Berenice la agarró del brazo, sus uñas clavándose en la piel de Sofía, y la arrastró fuera del cuarto. Los niños lloraban, desconsoladamente, gritando el nombre de Sofía. Por su insolencia limpiará los establos viejos, y si vuelve a acercarse a esos niños, la echaré a patadas yo misma. Sofía soportó el castigo en silencio, pero mientras limpiaba el heno podrido y el óxido, algo cambió dentro de ella. Ya no sentía solo miedo, sentía determinación. Esos niños necesitaban a alguien, y si no era ella, no sería nadie. La guerra entre ella y Berenice había sido declarada, aunque solo una de ellas lo supiera. Los días siguientes fueron un juego del gato y el ratón. Sofía hacía su trabajo impecablemente, pero siempre encontraba la manera de interactuar con los gemelos. Les dejaba una galleta robada de la cocina bajo la almohada, les hacía pequeños animales con los paños de limpieza, y ellos le respondían. Mateo comenzó a dejarle dibujos en el carrito de limpieza, un sol, una flor y un dibujo de 3 personas tomadas de la mano. Él, Valentina y una mujer sonriente que solo podía ser Sofía. Eran pequeños, actos de rebelión que mantenían viva la esperanza en esa casa sombría. Alejandro, encerrado en su burbuja de dolor, comenzó a notar algo diferente. Usualmente, cuando salía de su despacho por la noche, la casa estaba muerta, pero ahora a veces oía risas ahogadas provenientes del ala este. Una tarde, pasó por el jardín y vio a sus hijos jugando cerca de la ventana de la cocina, donde Sofía lavaba los platos. Estaban jugando a la fortaleza, el juego que ella les había enseñado. No, lo veían, pero él los observó. Vio a Valentina hacer una reverencia a la ventana, vio a Sofía sonreírles desde adentro. Hacía meses que no veía a sus hijos jugar. Intrigado, Alejandro confrontó a Berenice. Los niños parecen mejor, más tranquilos. Berenice, una maestra de la manipulación, sonrió falsamente. Ha sido mi nuevo régimen, señor. Más disciplina, vitaminas especiales que ordené de Europa. Les he prohibido llorar por su madre. El duelo debe tener un fin. La firmeza es lo que necesitaban. Alejandro asintió, aunque una pequeña duda se instaló en su mente. La firmeza de Berenice siempre le había parecido más crueldad que disciplina, pero estaba demasiado cansado para discutir. Confió en ella, como lo había hecho durante años. Una noche, Alejandro no podía dormir. Los papeles de la empresa se amontonaban, pero su mente estaba en el pasado, en Isabela. Caminaba por el pasillo oscuro cuando escuchó un sonido que lo congeló. Era una canción de cuna, una melodía que no había oído desde que Isabela vivía. Era la canción del colibrí. Siguió el sonido hasta el pasillo de servicio. La puerta del cuarto de Sofía estaba entreabierta. Ella estaba sentada en su catre, remendando uno de los uniformes, y cantaba en voz baja para sí misma. La voz era dulce, llena de una melancolía que él conocía bien. Él no dijo nada esa noche, pero la melodía lo persiguió. ¿Cómo sabía ella esa canción? Era una canción que la madre de Isabela les cantaba. Al día siguiente la buscó en la biblioteca, donde ella estaba sacudiendo el polvo. Anoche la escuché cantar, dijo él, su voz más suave de lo habitual. Sofía se congeló, temiendo haber roto otra regla. Discúlpeme, señor, no volverá a pasar. Él la detuvo. La canción. ¿Dónde la aprendió? Sofía lo miró confundida. Era de mi madre, señor.
Ella era de Oaxaca. Decía que era una canción antigua de su pueblo. Alejandro sintió un vértigo. Isabela también tenía raíces en Oaxaca. Era una coincidencia imposible. Esa coincidencia, ese pequeño detalle, fue la primera grieta en el muro de hielo de Alejandro. Empezó a observar a Sofía. Vio cómo trataba a los demás empleados, con amabilidad. Vio cómo las flores del jardín que ella cuidaba parecían florecer más brillantes. Y sobre todo, vio cómo sus hijos la buscaban con la mirada. Vio cómo, cuando Berenice no estaba, Valentina corría a abrazar sus piernas. Y en lugar de sentir ira por la insubordinación, sintió una punzada de algo que no había sentido en mucho tiempo, gratitud. Pero Berenice también lo vio, y su odio se convirtió en veneno puro. La gobernanta sabía que estaba perdiendo el control. El patrón estaba ablandándose. La limpiadora estaba ganando terreno. Necesitaba deshacerse de Sofía permanentemente, y necesitaba hacerlo de una manera que la destruyera por completo. Pensó en culparla de un robo. Era el método clásico. Berenice entró en el dormitorio principal, el que había pertenecido a Isabela, y que ahora estaba cerrado. Abrió el joyero. Tomó un par de aretes de perla, los favoritos de la difunta señora. Los deslizó en el bolsillo de su propio delantal, esperando el momento perfecto para encontrarlos en las pobres pertenencias de Sofía. El plan se puso en marcha una mañana lluviosa. Berenice gritó desde el salón principal, un grito agudo que hizo que todos corrieran. «¡Ladrona! ¡Tenemos una ladrona en la casa!», acusó a Sofía directamente. «Nadie más limpia el ala oeste. Fueron los aretes de la señora Isabela». Sofía palideció. «Yo no tomé nada, se lo juro». Alejandro bajó, su rostro una máscara de tormenta. «Berenice, ¿de qué estás hablando?». Berenice actuó su papel a la perfección. «Señor, esta mujer se ha aprovechado de su dolor. Revisen sus cosas». Pero antes de que pudieran hacerlo, Berenice cambió de táctica viendo una oportunidad mejor. «Mientras esperamos a la policía», dijo Berenice con una sonrisa maliciosa, «usted, por atreverse a negar, limpiará el baño de visitas del ala norte. El que tiene la fuga. Quiero esos pisos secos y brillantes». Era una trampa. Los niños, al oír los gritos, habían corrido escaleras abajo y vieron a Sofía siendo arrastrada por Berenice. «¡Sofía no es mala!», gritó Mateo. «¡Cállense, niños!», espetó Berenice. «¡Vuelvan a su cuarto!». Pero los niños, asustados por la policía, siguieron a Sofía a distancia, escondiéndose detrás de las columnas. Querían protegerla. No sabían que estaban caminando directo a la trampa. Sofía entró al baño. Era grande, oscuro y frío. La fuga del techo había creado un charco en el suelo de mármol. Comenzó a secar, con lágrimas de frustración nublando su vista. Sabía que Berenice le había tendido una trampa. Escuchó un ruido en la puerta. Mateo y Valentina entraron corriendo. «Sofía, no dejes que te lleven», lloró Valentina. «Nos esconderemos contigo». Antes de que Sofía pudiera decirles que salieran, la figura de Berenice apareció en el marco de la puerta. Su rostro era una máscara de triunfo diabólico. «¡Pero qué conmovedor!», siseó. «La rata protegiendo a sus ratoncitos». Y entonces ocurrió la escena del gancho. Berenice empujó a Sofía adentro con una fuerza sorprendente. Sofía tropezó, cayendo sobre el piso mojado. Los niños gritaron. Berenice la miró, vio a los niños, vio el pánico en sus ojos, y por un segundo dudó. Pero su odio por Sofía era más fuerte que cualquier rastro de decencia. «Aprenderán a no amar a la servidumbre», dijo, y cerró la puerta de golpe. El sonido de la llave girando fue ensordecedor. Berenice no solo había encerrado a la limpiadora, había encerrado a sabiendas a los hijos de su patrón en un baño frío y oscuro. Adentro, el pánico se apoderó de ellos. Valentina comenzó a llorar histéricamente. Mateo golpeaba la puerta. «Tía Berenice, déjanos salir, tenemos miedo». Pero solo el silencio les respondía.
La única ventana era alta y estaba sellada. La luz del pasillo desapareció. «Tranquilos, mis niños, tranquilos», dijo Sofía, su propia voz temblando. Los abrazó con fuerza, sentándose en el suelo helado, protegiéndolos del frío mármol con su propio cuerpo. «Todo estará bien. Cantaremos la canción del colibrí. Cantaremos tan fuerte que los ángeles nos oirán». Y así lo hicieron, sus voces pequeñas y temblorosas mezclándose en la oscuridad. Alejandro había salido furioso de la casa tras la acusación de Berenice. Necesitaba aire. Confiaba en Berenice, pero algo en la mirada aterrorizada de Sofía le había incomodado. Caminó por los campos de agave en casi una hora. Cuando regresó, la policía no estaba. La casa estaba silenciosa, demasiado silenciosa. «Berenice», llamó. No hubo respuesta. «¿Mateo? ¿Valentina?» El silencio se hizo más pesado. Un presentimiento horrible, frío y agudo se apoderó de él. Corrió por los pasillos, abriendo puertas. El cuarto de los niños estaba vacío, la cocina vacía, el jardín vacío. Fue entonces cuando lo escuchó. Un canto, tan débil, casi imperceptible. La canción del colibrí venía del ala norte. Corrió, su corazón latiendo en sus sienes. Llegó a la puerta del baño de visitas. Estaba cerrada con llave. «¡Sofía!», gritó, golpeando la madera. «¡Señor Alejandro!», gritó ella desde adentro. «¡Estamos aquí! ¡Los niños!». La sangre de Alejandro se heló. «¿Por qué está cerrada la puerta?». «Fue la señora Berenice. Nos encerró». En ese momento, Berenice apareció al final del pasillo, fingiendo confusión. «Señor, ¿qué pasa? ¡Oh, cielos! La sirvienta se encerró con los niños. Debe haberlos tomado como rehenes». Pero Alejandro ya no la escuchaba. El terror de su voz, el llanto de sus hijos. Algo se rompió dentro de él. No esperó a buscar la llave, retrocedió y embistió la puerta con todo el peso de su cuerpo. La madera crujió, una segunda embestida, y la cerradura saltó. La puerta se abrió de golpe. La escena que lo recibió lo marcaría de por vida. Sofía en el suelo, pálida y temblando de frío, pero con sus dos hijos envueltos en sus brazos, protegiéndolos, mientras ella misma estaba empapada por la gotera. Los niños corrieron hacia él. «¡Papá, papá! ¿Qué pasó aquí?», demandó Alejandro, su voz un trueno contenido. Valentina lloraba demasiado para hablar. Fue Mateo quien habló, su vocecita temblando de rabia. «Fue ella. La tía Berenice mintió sobre los aretes y empujó a Sofía y nos encerró. Nos vio, papá. Vio que estábamos adentro y nos encerró». La mirada de Alejandro se movió de su hijo, a Sofía y finalmente a Berenice. La gobernanta palideció. La acusación directa de Mateo era irrefutable. «Niño mentiroso», comenzó ella. «Silencio», rugió Alejandro. Berenice dio un paso atrás, asustada por primera vez. «Tía Berenice, ¿dónde están los aretes que dijiste que Sofía robó?», preguntó Alejandro, su voz peligrosamente calmada. Berenice tartamudeó. Deben estar». En ese momento, Alejandro notó algo en el delantal de la gobernanta. Se acercó y, sin pedir permiso, metió la mano en el bolsillo. Sacó los aretes de perla. El silencio fue absoluto. Berenice se quedó sin aire. Había olvidado, en su prisa por ejecutar su plan, deshacerse de la evidencia. El engaño quedó expuesto en toda su crudeza. «Largo», dijo Alejandro. La palabra fue apenas un susurro, pero resonó más que un grito. «Señor, por favor, yo dije que te largues de mi casa». La rabia que había estado conteniendo durante meses por la muerte de su esposa, por su dolor, por su soledad, explotó. «Tomaste a mis hijos, a lo único que me queda, y los encerraste en un cuarto oscuro para satisfacer tu odio. Eres un monstruo. Seguridad». Agarró a Berenice del brazo de la misma manera que ella había agarrado a Sofía y la arrastró por el pasillo.
Recoge tus cosas y desaparece. Si vuelves a poner un pie en esta hacienda, te juro que te pudrirás en la cárcel». Berenice fue expulsada esa misma noche, bajo la lluvia, con solo una pequeña maleta. Mientras el guardia de seguridad la empujaba fuera de la reja, ella miró hacia la casa, sus ojos ardiendo de odio. Vio la luz encendida en el salón principal, donde Alejandro estaba arropando a sus hijos, mientras Sofía, envuelta en una manta, los observaba. «Esto no se queda así, Alejandro del Monte», murmuró al viento. «No sabes los secretos que guardo. Crees que te quité a tus hijos por unas horas. Voy a quitarte uno de ellos para siempre». Con esa promesa venenosa, desapareció en la noche. Dentro de la hacienda, el alivio fue seguido por una calma incómoda. Alejandro había llevado a Sofía a la biblioteca después de que los niños se durmieron. Le sirvió un brandy, aunque ella apenas lo tocó. «Sofía, no tengo palabras para...». «No tiene que decir nada, señor», dijo ella suavemente. «Solo me alegro de que los niños estén bien». Él la miró viéndola de verdad por primera vez. No como una empleada, sino como la mujer que había protegido a sus hijos cuando él no pudo. Vio la dignidad en sus ojos cansados, la fuerza en sus manos maltratadas por la lejía. La vida en San Gabriel se transformó. Sin la presencia opresiva de Berenice, la casa pareció respirar. Alejandro le pidió a Sofía que se quedara, no como limpiadora, sino como la cuidadora oficial de los niños. Le dio el cuarto de huéspedes principal, el que tenía vista al jardín. Los primeros días fueron extraños. Sofía, acostumbrada a la servidumbre, seguía llamándolo señor y tratando de limpiar. Pero Alejandro fue firme. «Eres parte de esta familia ahora, Sofía. Mateo y Valentina te adoran. Y yo te debo todo». Las barreras entre ellos comenzaron a caer, lenta pero inexorablemente. Los niños florecieron bajo el cuidado de Sofía. Ella les enseñó a cocinar galletas en la enorme cocina. Los llevaba a cabalgar por los campos de agave con los trabajadores. Llenó el cuarto de juegos de risas y canciones, y Alejandro comenzó a unirse. Al principio, solo observaba desde la puerta. Luego, un día, Sofía le lanzó una bola de masa. Él la atrapó, sorprendido, y sonrió. Una sonrisa real, la primera en más de un año. Empezó a cenar con sus hijos, escuchando sus historias del día. La casa fría se estaba convirtiendo por fin en un hogar. El vínculo entre Alejandro y Sofía se profundizó en las noches tranquilas. Después de que los niños dormían, se sentaban en el porche escuchando a los grillos. Él le habló de Isabela, de lo mucho que la amaba, pero también de lo difícil que había sido su enfermedad. Le confesó su culpa por haberse refugiado en el trabajo. Sofía lo escuchó, no con lástima, sino con empatía. Ella le habló de su propio esposo, un hombre bueno que murió en un accidente de construcción. Compartieron sus dolores, y al hacerlo, encontraron un consuelo inesperado el uno en el otro. Pero la sombra de Berenice era larga. Despedida y humillada, pasó semanas planeando su venganza. No le interesaba el dinero, le interesaba la destrucción. Sabía que Alejandro era un hombre orgulloso de su linaje, de la sangre del monte, y sabía un secreto que la propia Isabela le había confesado en un momento de debilidad febril, poco antes de morir. Un secreto que Berenice había guardado como un arma. Ahora era el momento de usarla. Buscó a un viejo cómplice, un médico del hospital de Querétaro, cuya licencia había sido revocada por malas prácticas. Un sobre Manila llegó a la hacienda una tarde. No tenía remitente. Alejandro lo abrió distraídamente, pensando que eran más facturas. Adentro solo había una hoja, una copia de un certificado de nacimiento, el de Mateo, y junto a él una nota escrita a mano: «El orgullo de los del monte. Qué lástima que uno de tus herederos sea la semilla de otro hombre. ¿Supiste alguna vez cuánto te odiaba Isabela?
¿Supiste de su aventura con el capataz del rancho vecino? Mira bien a Mateo. No tiene tus ojos, tiene los ojos del hombre que tu esposa realmente amó. El mundo de Alejandro se detuvo. El papel temblaba en su mano. Miró la nota, luego el certificado. Una aventura. Isabela, con el capataz. Recordó que sí, había un hombre, un tal Julián, que trabajaba cerca. Recordó cómo Isabela a veces se iba a cabalgar sola durante horas, pero lo había atribuido a su enfermedad, a su necesidad de espacio. Ahora, cada recuerdo se teñía de veneno. Miró a Mateo, que jugaba en el jardín con Valentina. Intentó ver sus propios rasgos en él, pero todo lo que podía ver eran los ojos oscuros del capataz, Julián. El veneno de Berenice había encontrado su marca. Se convirtió en un hombre diferente de la noche a la mañana. El hielo regresó a sus ojos. Se volvió distante, frío. Dejó de cenar con los niños. Miraba a Mateo con una mezcla de rabia y dolor que el niño no podía entender. ¿Papá está enojado conmigo?, le preguntó Mateo a Sofía, con lágrimas en los ojos. Sofía sintió el cambio inmediatamente. «Alejandro, ¿qué pasa? ¿Qué te atormenta?», le preguntó ella esa noche. Él la apartó. «No es asunto tuyo, Sofía. Son problemas de los del monte. Cosas que tú no entenderías». Las palabras la golpearon como una bofetada. La había vuelto a poner en su lugar. La extraña. Sofía estaba destrozada. La felicidad que habían construido se estaba desmoronando. Sabía que esto tenía que ver con Berenice. Podía sentir la sombra de la exgobernanta en el aire. Decidió investigar. Fue al pueblo. Habló con antiguos empleados. Nadie sabía nada. Pero entonces recordó al médico que Berenice solía mencionar, el doctor Salas. Lo buscó. Lo encontró en una cantina sucia, bebiendo tequila barato. Le costó sus pocos ahorros, pero el hombre, borracho y culpable, habló. Habló de un favor que le hizo a Berenice, un ajuste en unos papeles de nacimiento. Ella odiaba a la señora Isabela, confesó. Justo cuando Sofía regresaba a la hacienda con esta información confusa, el acto final de Berenice comenzó. La exgobernanta no se conformó con una carta. Quería ver la destrucción. Se presentó en la reja principal, gritando que tenía una verdad que decir. Exigió ver a Alejandro. Intrigado y torturado por la duda, Alejandro la dejó pasar. En contra de los ruegos de Sofía, Berenice entró al salón principal con una sonrisa triunfante. «Veo que recibiste mi carta, Alejandro», dijo saboreando el momento. «Pero quiero que la verdad se diga en voz alta». «¿Qué verdad, Berenice?», dijo Alejandro, su voz tensa. Sofía se interpuso entre él y Berenice. «No la escuches, Alejandro. Es veneno». Berenice rió. «Oh, la santa protectora, protegiendo al bastardo. Dile, Alejandro, dile la verdad sobre Mateo». Los niños, atraídos por los gritos, bajaron y observaban desde la escalera aterrados. «Tu amada Isabela te traicionó», gritó Berenice. «Tuvo una aventura con Julián el capataz y Mateo es el hijo de él. No llevas tu sangre, estás criando al bastardo de otro hombre». El silencio que cayó sobre el salón fue absoluto. Mateo y Valentina comenzaron a llorar. Alejandro miraba fijamente a Berenice, su rostro impasible. Sofía miraba a Alejandro, su corazón latiendo con miedo, esperando que negara la acusación. Pero Alejandro no dijo nada. Simplemente caminó hacia la chimenea y tomó un sobre que estaba sobre la repisa. Lo abrió lentamente. Berenice frunció el ceño, confundida. Esto no era parte de su plan. «¿Qué es eso?», preguntó ella, su voz perdiendo un poco de confianza. «Es curioso que menciones a Julián», dijo Alejandro, su voz tranquila. «Después de recibir tu carta, hice mi propia investigación. Contraté a los mejores. Y sí, Isabela tuvo una aventura. Tienes razón en eso». Berenice sonrió, triunfante. «¿Lo ves?». Pero Alejandro levantó la mano. «Pero te equivocaste de hombre y te equivocaste de secreto». Sacó un documento del sobre.
Isabela no podía tener hijos, no después de la primera infección que casi la mata. Lo intentamos durante años. El dolor la volvió imprudente. La aventura fue un error estúpido de una mujer moribunda. Pero, ¿y los niños?, tartamudeó Berenice. Los gemelos, continuó Alejandro, no son míos, ni tampoco de Julián. Miró a Sofía y luego a los niños en la escalera. Fueron adoptados. Usamos un donante anónimo y un vientre de alquiler en Estados Unidos. Isabela quería desesperadamente que fueran suyos, así que falsificamos los papeles de nacimiento aquí en México. El doctor Salas hizo un buen trabajo, ¿no? Berenice se quedó blanca como el papel. El médico borracho le había contado a Sofía sobre los papeles falsos, pero Berenice había asumido que era para ocultar la aventura, no una adopción. Ni Mateo ni Valentina llevan mi sangre, dijo Alejandro, su voz llenando el salón. Pero son mis hijos, son todo lo que tengo. Y tú, en tu intento por destruirme, solo me has recordado lo mucho que los amo. No por quienes fueron sus padres biológicos, sino por quienes son ellos. Se volvió hacia Berenice, su mirada ahora sí, llena de un desprecio absoluto. Tu mentira sobre Julián fue una buena historia, pero la verdad siempre es más complicada. Ahora, lárgate, y esta vez, si vuelves, te entregaré a la policía por chantaje, falsificación y acoso. Tengo todas las pruebas. Berenice estaba derrotada. Su arma final había sido un fracaso. Miró a Sofía, que ahora estaba al lado de Alejandro. Vio la unidad entre ellos. Vio a los niños correr y abrazar a su padre. Había perdido. Salió de la casa por última vez, no con rabia, sino con un vacío absoluto. El sonido de la puerta cerrándose detrás de ella fue el final definitivo de su reinado de terror. La hacienda San Gabriel, por fin, estaba libre de su veneno. Esa noche, el silencio fue diferente. Fue un silencio de paz. Alejandro, Sofía y los niños cenaron juntos. Alejandro les explicó, de la manera más simple que pudo, que no importaba de dónde venían, sino que eran una familia. Valentina preguntó, ¿eso significa que Sofía es nuestra nueva mamá? Alejandro miró a Sofía por encima de la mesa, una pregunta en sus ojos. Sofía, ruborizándose, simplemente sonrió y tomó las manos de los niños. Significa que los amo como si lo fuera, respondió ella. Los meses que siguieron fueron de curación. Alejandro y Sofía navegaron el extraño territorio entre ser patrón y empleada y ser algo más. Se convirtieron en padres para los niños. Juntos les enseñaron a leer. Juntos los arroparon por la noche. La atracción entre ellos era innegable, construida sobre el respeto mutuo y el trauma compartido. Ya no eran dos personas rotas, eran dos mitades que se habían encontrado. La gratitud de Alejandro se había transformado lentamente en admiración, y la admiración en un amor profundo y tranquilo. Una tarde, mientras el sol se ponía sobre los campos de agave, tiñendo el cielo de naranja y púrpura, Alejandro llevó a Sofía al jardín de rosas que ella misma había revivido. Las flores estaban en plena floración. Él se aclaró la garganta, nervioso por primera vez en su vida de empresario. Sofía, comenzó, esta casa estaba muerta, yo estaba muerto. Y tú trajiste la luz, trajiste la canción del colibrí de vuelta a mi vida. Sé que no tengo nada que ofrecerte, que el dinero no pueda comprar, excepto esto. Se arrodilló, algo que un Del Monte nunca hacía. Sacó una pequeña caja. No era un diamante ostentoso, era un anillo simple, de plata, con una pequeña turquesa. Me dijiste que era la piedra de tu pueblo, dijo él. No quiero que seas la cuidadora de mis hijos, quiero que seas mi esposa, quiero que seas su madre, en todos los sentidos. Quiero que seas mi compañera. Te casarías con este hombre viejo y cansado, Sofía. Ella lloraba, lágrimas de pura alegría. Sí, susurró. Sí, Alejandro, sí.
La boda no fue un gran evento social, fue una ceremonia íntima, celebrada allí mismo, en el jardín de la hacienda. Solo los trabajadores más cercanos y, por supuesto, Mateo y Valentina, que actuaron como padrinos. Valentina llevaba un vestido blanco idéntico al de Sofía, y Mateo llevaba un pequeño traje sosteniendo los anillos con una seriedad absoluta. Cuando el juez los declaró marido y mujer, no fue un beso apasionado de telenovela, sino un beso tierno, una promesa de paz y lealtad. Los niños corrieron y los abrazaron, formando un círculo familiar completo. Mientras el sol se ocultaba por completo, la nueva familia del monte estaba en el porche. Alejandro tenía un brazo alrededor de Sofía y los niños dormitaban en sus regazos. La hacienda San Gabriel ya no era una tumba fría, era un hogar vibrante de risas y de amor. Sofía miró la imponente casa, que una vez la había intimidado tanto, y supo que no importaba cuán lujosos fueran los muros, sino el amor que contenían. Había llegado buscando un trabajo, huyendo de la pobreza, y había encontrado un destino que nunca se atrevió a soñar. La narración final, pausada y serena, concluiría: porque a veces el destino no llega con el estruendo de un trueno, sino con la suavidad de una canción de cuna cantada en la oscuridad. El amor verdadero no se trata de sangre, ni de herencia, ni de riqueza. Se trata de encontrar a la única persona que ve la luz en ti cuando tú mismo solo puedes ver las sombras. Y así, en el corazón de México, una humilde limpiadora y un millonario atormentado demostraron que no hay cerradura que el amor no pueda abrir, ni secreto que la verdad no pueda sanar. Y la canción del colibrí finalmente encontró su hogar.